Raúl Trejo de Lara es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Periodismo por la misma facultad. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI con nivel 3 en la UNAM y tiene nivel D en el Programa de Estímulos de Productividad. Es autor de 18 libros, fundador de la revista Etcétera y ha sido colaborador regular en el periódico El Universal, La Jornada, El Porvenir de Monterrey, La Opinión de Los Ángeles, allá en California, 1+1, El Día, El Nacional, Excelsior y El Economista, entre otros. Ha sido comentarista político aquí en Canal 11, también en Radio 13, Radio Fórmula y, por supuesto, en distintos medios electrónicos. Raúl Trejo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Raúl, tú llegas al periodismo, pues ahora sí que algo similar a lo que me pasó a mí en términos de carrera académica por un lado y algo que se da en la transición democrática mexicana, esta inserción del mundo de la academia a los medios. Sí, gracias por la invitación, Era. Lo mío siempre ha sido el trabajo académico. He vivido de la universidad toda mi existencia, cumpliré 45 años de trabajador académico en la UNAM en pocos meses más, pero la verdad es que desde pequeño me gustó el periodismo. Soy de esos niños que hacía periodiquitos en la escuela y esas cosas. Y en la casa los Santos Reyes me regalaban mimeógrafos, que mucha gente no sabe qué es eso, ¿no? Que servían para reproducir en vez de balones de fútbol. Y por eso entré a estudiar periodismo y comunicación a la Facultad de Ciencias Políticas y de manera muy natural pues busqué espacio en medios de comunicación, siempre o casi siempre desde fuera. Si me he mantenido escribiendo en medios ha sido gracias a la libertad que me da el hecho de vivir de otra cosa, en mi caso vivir de la universidad. Ahora, cuando estamos hablando de estas transiciones políticas que se han dado en México desde las épocas universitarias en los años 60, 70 del siglo pasado, esta transformación del periodismo mexicano es una transformación importante desde el punto de vista no solo de la actividad periodística, sino lo que representa para el mismo impacto democrático, esta posibilidad de transmitir ideas, imágenes, por supuesto, y que le dan a la democracia mexicana esta fuerza que de alguna manera termina por establecerse ya en instituciones muy definidas, Raúl. La prensa y la opinión crítica siempre van de la mano con la democracia. En el caso mexicano yo creo que incluso, y esto se reconoce pocas veces, antes de que tuviéramos proceso de democratización a fines del siglo XX, ya teníamos una prensa crítica. No entiendo los cambios electorales y no recuerdo la existencia de espacios de discusión, de reflexión, de crítica política, sobre todo en la prensa escrita, un poquito en la radio, desde los años 80, pero incluso antes, nunca tuvimos una prensa homogéneamente subordinada al Estado. Estamos cumpliendo medio siglo del 68. Incluso en 68, con la peor intervención del gobierno que llegaba a las redacciones, los agentes de la judicial a secuestrar negativos de las fotografías y estas cosas, incluso en 68 hay publicaciones que rompen la censura del Estado. El suplemento cultural de la revista Siempre, por ejemplo, con algunos matices de la revista Sucesos, con pequeños espacios, el periódico El Día, eran sitios en donde había versiones no allanadas a la del gobierno, en este caso de Gustavo Díaz Ordaz, y esa tradición se mantiene en las décadas posteriores, y yo creo por eso que en la prensa mexicana tenemos los primeros atisbos de lo que sería el cambio democrático años después. Ahora, ¿qué pasa a partir de este establecimiento de una democracia mexicana que con la alternancia en el año 2000, primero en 97, por supuesto, un elemento importante, tanto por la pérdida de mayoría para el PRI en la Cámara de Diputados, como el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, empieza a darse esta transformación? Se generan enormes expectativas, Raúl, en la democracia mexicana. Por supuesto, los medios la reflejan, pero paulatinamente se cree que la democracia es lo que soluciona las cosas del país, los problemas más graves del país, y se va construyendo una narrativa que va dañando esa idea de que la democracia es mejor que un modelo autoritario. La democracia es mejor que un modelo autoritario, tengo como principio. Pero aquí hay dos cosas. Primero, la prensa misma y los medios fueron cambiando antes que las instituciones políticas y luego se estancaron.
yo creo que ya en los años 90 no hubo un acompañamiento de los medios al cambio político que ya se empezaba a experimentar con tanta intensidad. ¿Por qué? Por conveniencia, por sujeción, por inercia, por muchas cosas, los medios no fueron tan plurales después como la sociedad, entre otras cosas por el financiamiento estatal, particularmente a la prensa escrita, y en el caso de los medios electrónicos, porque se mantuvo la hegemonía del Estado y en la televisión el dominio de dos televisoras, las televisoras privadas, en una historia que ya conocemos y que se empieza a romper apenas en los años más recientes. La prensa cambió mucho antes de la transición política, se estancó y luego pues ha tenido ajustes que espero no se detengan en los años siguientes. En esta prensa se desplegó este discurso de que era necesario el cambio y no quiero decir que se mitificó, se le dio en buena hora también tanta importancia a la democracia que se construyó un discurso que llegó a sugerir que los males del país, que son muchísimos, comenzando por la pobreza y la desigualdad, se podrían resolver gracias a la democracia. No es así. Se le confirieron a la democracia capacidades que no tiene y de ahí el desencanto que vino ya en los años mucho más recientes, cuando ya con democracia mucha gente dijo, pues ya votamos y los votos cuentan y se cuentan, y no hay los cambios que habíamos creído, dijeron muchos, que surgirían con este régimen democrático. Uno supondría que a partir de esto empieza a construirse esta lógica de que era mejor vivir en el pasado porque ahí en un modelo autoritario sí había orden, habría seguridad y pues también en esta mitificación de la realidad había menor pobreza. Y porque había rasgos de ese pasado que también hemos mitificado que sugerían que las cosas estaban mejor, y como estaban mejor y había un gobierno autoritario, se le atribuían a este gobierno. La verdad es que las cosas no estaban mejor en el pasado, en ningún terreno. En el ejercicio de las libertades individuales y sociales, hoy tenemos una apertura que nunca habíamos tenido. Mire, yo nací, creo que tú también, en los años 50. Cuando yo nací, las mujeres no votaban, empezaban a votar al año siguiente. Cuando yo nací, había tasas de analfabetismo superiores al 50%, si no me equivoco. Hoy son desde el 6 o 7%. Vaya, el país ha cambiado, no ha cambiado tanto como debiéramos, y el cambio no se ha traducido en una mayor equidad o en tanta equidad como hace falta, pero evidentemente hoy tenemos condiciones diferentes a las de décadas anteriores. Estamos platicando con Raúl Trejo aquí en Línea Directa. Uno de los institutos creados precisamente como parte de la transición democrática es el Instituto de Estudios de la Transición Democrática, que tiene que ver precisamente con esta necesidad de establecer, ahí participas, por supuesto, tú, José Woldenberg y otros más, en donde han logrado establecer toda una línea de investigación con respecto precisamente al tema de la democracia. Y publican últimamente este informe sobre la democracia mexicana en una época de expectativas rotas. Un poco de lo que estábamos platicando en el bloque anterior, esta idea, distintos autores lo presentan, de qué sucede, y esto por supuesto vinculado incluso con el resultado de la elección del pasado 1 de julio, en donde uno pudiese ver esta idea de una sociedad mexicana que busca encontrar en la respuesta de un político, de una sola persona, de una sola opción rápida y sencilla, en la solución a los problemas del país. Sí, el instituto que publica este libro junto con el Editorial Siglo XXI nació hace casi 30 años, en 1989, después de aquella elección también mitificada, yo creo, del 88. Algunos habíamos tenido cierta participación en partidos de izquierda y en otros no. Y decidimos crear un espacio de discusión que en breve cumplirá 3 décadas, y con motivo de ese aniversario, pero sobre todo de la necesidad de hacer un recuento de qué ha pasado, hicimos este trabajo que reúne investigaciones acerca de la percepción de la democracia y sus efectos o no en la inseguridad, en la economía, etc. Y el sentido general
Es un libro que escribimos hace 2 años, está apareciendo apenas ahora. El sentido general es el de que hay una idea, una suerte de desencanto que ahorita mencionábamos sobre la democracia, se trata de documentar, y de falta de rumbo. ¿Qué es lo que le hace falta al país? Pues equidad, derechos humanos, mucho más de lo que tenemos ahora, que sea eficaz, sobre todo el papel del Estado como garante de la seguridad, que es en lo que ha fallado mucho el Estado mexicano en los años más recientes. Sobre eso se trata esta colección de reflexiones y por eso, de manera un tanto efectista, el coordinador del libro, que es Ricardo Becerra, el presidente de nuestro instituto, lo tituló En una época de expectativas rotas. Bueno, porque ya no sé para dónde. Esto apareció hace pocos meses. Luego vino la campaña electoral, con el resultado que todos conocemos, y yo creo que la decisión de los electores el 1 de julio reciente en las urnas está desmintiendo el título de este libro. Para nosotros no, pero para la mayor parte de los votantes, para 30 millones de personas, sí hay expectativas, porque decidieron creer en una opción que los votantes que ganaron la elección en México consideran asegura que haya bienestar, que haya equidad o que haya otra cosa. ¿De dónde viene esta gana de creer, pues no en un partido ni en un proyecto de gobierno que sigue siendo muy indefinido, se está apenas construyendo, sino en un personaje que es Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que en parte viene del desencanto que hemos documentado y que hemos mencionado ante la ineficacia para mucha gente de las instituciones democráticas, ante el agotamiento de la política y el desprestigio, que no ha sido menor, de los partidos políticos. Hay gente que dice hay que cambiar de manera tan drástica que hay que votar por alguien que parece que es diferente. Quizá el desencanto posterior, y me gustaría equivocarme, venga de la constatación de que no es tan diferente, porque el presidente ahora electo pues no ha roto del todo con las costumbres del viejo sistema político mexicano. Parece que estamos más bien ante una restauración del presidencialismo autoritario y no tanto ante una apertura de opciones mucho más democráticas que respondan al voto del 1 de julio. Es que, a ver, cuando en un sistema democrático hay elecciones reconocidas y el candidato obtiene el triunfo y gana las cámaras y gana congresos locales, suponer que siguen existiendo los equilibrios de poder y que habrá una contención, coincidirás conmigo en que el poder no se autocontiene, sino que tiene que haber otros elementos de contención. No sé si no fuese Andrés Manuel y fuese otro personaje, si esto le hubiese pasado a Mid en un Anaya, estaríamos en la misma situación, ¿no? Y estaremos diciendo lo mismo algunos, supongo. El sistema político mexicano desde hace 4 décadas por lo menos tuvo la virtud de crear contrapesos. Esto no fue gratuito, hablé hace un momento del 68. Debido a este tipo de acontecimientos, el sistema político mexicano reconoció ya en los años 70 que era necesario reconocer otras voces. Jesús Reyes Heroles, aquel ideólogo del PRI, que fue secretario de Gobernación, entre otras cosas, llegó a acuñar aquella frase que decía: hay que admitir que lo que resiste apoya. Estaban buscando solidificar el sistema político reconociendo las oposiciones, y ahí la primera reforma electoral de 1977 con el presidente López Portillo, y el avance entonces de grupos políticos y corrientes de opinión que tenían puntos de vista diferentes a los del poder político. Lo que resiste apoya en una democracia. Como no hay unanimidad en nada, en sociedades complejas y diversas como las que tenemos hoy, es preciso que haya otras voces. Por eso es pertinente que el Congreso sea plural, como lo sigue siendo hasta ahora, y que desde el poder, particularmente cuando el poder es ejercido por una mayoría que tiene capacidad de decisión en todas las instancias, o en casi todas, se reconozca que esas otras voces representan intereses legítimos de la sociedad. Si no ocurre así, pues lo que sigue se llama absolutismo, que tiene otras denominaciones en la política moderna. Es muy importante por eso que se mantengan los espacios de libertad y de opinión crítica en los medios de comunicación, que se reconozca la importancia de la diversidad en el Congreso, que se mantenga la independencia del Poder Judicial, porque tenemos un sistema político definido por la pluralidad, así ha sido construido,
y es deseable que así siga funcionando. Ahora, en función de esto, aparecen estos órganos de la sociedad civil, por un lado, que son multifacéticos, contradictorios entre sí, representan a distintos sectores, no hay un modelo de unidad, y están estos órganos autónomos del Estado. Que han sido autónomos por la experiencia de los gobiernos priistas para que un gobernante o un cambio de gobierno no los afecte. Parte de la estabilidad del Estado y del funcionamiento en temas claves como la organización electoral, la transparencia, los derechos humanos, la educación pública que a nivel superior, depende de estos órganos autónomos cuya autonomía hoy es más reivindicable que nunca, me parece a mí. Estamos platicando con Raúl Trejo aquí en Línea Directa. Raúl Trejo, el tema, por supuesto, si hablábamos de equilibrios que hay que reconstruir, me parece que el área estrictamente política está pues, en manos de una opción por la que la gente votó. Están los órganos autónomos del Estado que veremos hasta dónde también se mantienen como tales, también es una decisión que está ligada al poder político. Organismos de la sociedad civil que pues, son representativos de distintos sectores, pueden demandar lo que quieran, pero pues nadie los eligió, no son un producto de una voluntad general como tal. Bueno, pues ahí están, representan un grupo de presión en el mejor de los casos. Y está todo este sistema de comunicación hoy transformado en redes sociales, etcétera, en algo que cuando hablamos del riesgo de una vuelta al autoritarismo, uno dice, espera un momentito, este es un país diferente exactamente como decíamos al de hace 30, 40 años, y en donde estos nuevos equilibrios van a definir una situación muy, muy distinta. Hay, por ejemplo, quien decía, bueno, pues hace 40 años un presidente podía mover presupuestos, hacer y deshacer, y luego nadie se daba cuenta. Hoy una calificadora internacional te dice, la deuda que usted tiene ya no da, te bajan la calificación y se acaba el juego. Hay más fiscalización, hay más circulación de información, hay más transparencia. Todos estos son avances de la democracia mexicana y del entorno global. Hay que recordar, en México tuvimos una legislación pionera en el mundo en materia de transparencia, en el gobierno del presidente Fox, no por decisión solamente del gobierno, que hay que reconocerle ese mérito, sino por el empuje de grupos que en la sociedad y en el mundo académico dijeron, este es un tema que hay que impulsar y que hay que desarrollar. Gracias a eso, hoy los mexicanos podemos conocer mucho más de los asuntos públicos de lo que sabíamos hace 3 o 4 décadas. Cuando yo investigaba asuntos de medios de comunicación, por ejemplo, hace no mucho tiempo, poco más de 20 años ya, no podías saber cuántas estaciones de televisión había en México. Así de sencillo. No sabía, había varios datos, y cuando yo decía, quiero saber, conocer los títulos de concesión, me decían el subsecretario de Comunicaciones, eso es clandestino, eso es confidencial. Claro. ¿Y por qué? Porque pueden secuestrar a los concesionarios. Bueno, asuntos como estos, hoy nadie se pregunta, son parte de la vida pública. Hoy en el sitio del Instituto Federal de Telecomunicaciones puedo descargar todos los títulos de concesión y saber cuándo vencen, en beneficio de quién está. Bueno, te menciono este ejemplo que tiene más que ver con lo que yo he trabajado, porque hay un cambio muy real, muy eficaz. Hoy somos dueños de más información acerca de los asuntos del Estado, y esto influye y acota muchas tentaciones autoritarias o tentaciones para que transcurran en secreto decisiones que han comenzado a ser públicas y no hay motivo para que dejen de serlo. A los políticos como tales les molesta, les sigue. O sea, no hemos construido todavía una cultura democrática más allá del el tema del voto, es cierto, el tema de ciertas prácticas que se vigilan, pero todavía esta transformación, llamémosla así, de políticos demócratas que saben que pierden o que ganan y que tienen que seguir funcionando a partir de una lógica de tolerancia, de convivencia y no de venganzas. Esto todavía no está muy
acendrado, muy sólido dentro de la cultura mexicana en hacer política? Porque seguimos teniendo una cultura política muy extendida en la llamada clase política que viene del viejo régimen. Lo digo de otra manera, la vieja cultura política priista no estaba solamente en el PRI, está en todos los partidos y hay dirigentes políticos como los que encabezan Morena que vienen del viejo PRI y hay costumbres que no desaparecen, tienen derecho a tener la cultura política que quieran y la sociedad a exigirles. Hay políticos que surgen de procesos democráticos que no les gusta comprometerse con la democracia aquí y en todo el mundo, y hay una oleada de autoritarismo y populismo, no es un secreto, que construye un discurso antidemocrático que le echa la culpa a la democracia de problemas que la democracia no tiene por qué resolver y que entonces le dan la espalda a las reglas de la democracia. Lo estamos viendo en distintos lugares del mundo, hay que mantener esa mirada allá para poder evaluar y discutir lo que pasa acá. ¿Cómo ves lo que será el principio del nuevo gobierno? ¿Es la idea de este cambio sustancial, radical frente a lo que tenemos ahora? Hay un discurso que propone que habrá un cambio muy drástico. Bueno, se habla de una nueva república, de una cuarta etapa, y este tipo de cosas en la historia del país. Se está construyendo un discurso ideológico para que parezca que hay cambios. Falta ver la miga de esos cambios. ¿Con qué recursos va a haber una nueva política de distribución? ¿De qué manera se ampliará la matrícula de las universidades si no hay recursos para ello? Y podría mencionar 20 ejemplos en ese sentido. Falta la miga de esos cambios, porque si no la hay, entonces nos vamos a quedar con la simple apariencia, como en aquella novela que tú conoces clásica del Gato Pardo, donde se concluía que todo cambia para que a la postre todo siga igual. Finalmente, una población mexicana que sí votó abiertamente, el nivel de exigencia de la población es muy alto y de ese tamaño es el reto para el nuevo gobierno, ¿no? Y de ese tamaño la lección que tenemos de la votación del 1 de julio, la mayor parte de los mexicanos quiere que cambien las cosas. Ojalá que estas expectativas sean realmente satisfechas por el nuevo gobierno. Y en este mismo tenor, la responsabilidad de políticos que requieren también cambiar la forma de dirigirse a la sociedad. Ya vieron que lo que hacían anteriormente no funciona. Bueno, los partidos que no ganaron tienen muchísimas cosas que aprender y motivos para autocriticarse. Y es muy importante que lo hagan porque si no hay una auténtica oposición seria, organizada, sensata, con proyecto, pues no habrá esos contrapesos necesarios de los que hemos hablado. Raúl Trejo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Fue Raúl Trejo aquí, en Línea Directa.